Muy bien, vamos a tener ahora la lectura de la palabra del Señor para esta tarde, que van a ser dos pasajes, uno muy cortito. El primero se encuentra en Romanos, el capítulo 12, desde el versículo 9 y 10, dos versículos. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándoos a lo bueno, amándoos los unos a los otros con caridad fraternal, previniéndoos con honra los unos a los otros. Hasta aquí la lectura. En verdad uno podría seguir leyendo, pues son todas exhortaciones de carácter práctica que el apóstol Pablo le va dando a los hermanos en Roma. Pero de toda esta expresión tan bonita y que uno podría ir frase por frase desgranando y aplicándolas, me llamó la atención, y siempre lo hace, esta última, después del último punto y coma del versículo 10, cuando dice, previniéndoos con honra los unos a los otros. Una acción que siempre debería estar presente en nuestro pensamiento y en nuestro sentir, y envuelto principalmente esta prevención en este amor que debe ser sin fingimiento, un amor genuino que brota del corazón del cristiano renacido, un amor que se expresa de manera fraternal, pues no habla de otra cosa que no sea del amor fraternal, con el amor con que Cristo nos amó y del amor con que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Por lo tanto, es un amor que viene del cielo, que es de Dios, que solamente lo pueden llegar a experimentar aquellos que son hijos de Dios, en este sentido y en este aspecto. Pues sobre todas las cosas debe ser sin fingimiento. Esto nos habla de que hay amores que pueden ser fingidos o aparentados o queriendo demostrar algo que realmente no se siente, pero que en verdad también se echa de notar la diferencia cuando se quiere hacer algo semejante como esto, ¿no? Querer demostrar amor y no sentirlo. Es realmente más que evidente, pues se siente en lo íntimo, en lo profundo, cuando el amor es fingido. No hay forma de poder disimularlo. El amor es una cosa tan sensible que se siente, no hablando de sentimientos humanos, sino en el sentido de cómo impacta en el corazón, en la vida, en el ser completamente cuando se hace de esta manera. Pues lleva en ello también el hecho de la actitud de aborrecer todo lo malo que pueda afectar ese amor que debe ser sin fingimiento. Pues hay dos puntos, ¿no? Pues cuando dice el amor sea sin fingimiento, dos puntos, aborreciendo lo malo, llegándoos a lo bueno. Quiere decir que aclara estos dos puntos, cómo debe, las características principales. Después cada uno podrá profundizarlo aún más, y si tiene deseos de seguir investigando, bueno, ¿qué significa todo esto de dejar lo malo y allegarse a lo bueno para que este amor, que es sin fingimiento, verdaderamente pueda cumplir el propósito de llegar a amarnos los unos a los otros como hijos de Dios, amados de Dios y amados entre nosotros con esta caridad fraternal, con este amor sacrificial, que significa la caridad, ese amor que sacrifica,
que es sin fingimiento, y que por última instancia tiene que tener este propósito también que hace a esa caridad fraternal y a esa relación que permanentemente nos debe unir y nos une, no solamente cuando nos llegamos aquí para sentarnos y escuchar la palabra o compartir alguna actividad, sino en todo lo que hace a nuestra vida como hermanos. Y es el prevenirnos y de esta manera, dice, con honra, los unos a los otros, tratándonos honrosamente, con la debida honra con que cada uno debe tratar a su hermano. No importa la edad, no importa ¿cómo podríamos decir? Aún el acercamiento que pueda haber entre uno y otro, el parentesco, las afinidades, exacto, si es amigo o no es amigo. En realidad esto es un deber de caridad fraternal entre hermanos. Cuando aprendemos esto, cuántas bendiciones. Pues prevenir, y por eso le decía, es una de las cosas que siempre me llama la atención, significa tomar todas las precauciones necesarias, las medidas que se puedan por adelantarse para evitar un peligro, un daño o un riesgo que uno puede ver en uno mismo, puede ver en otros, puede ver en una acción que se está por realizar, en algo que está por generarse, por algo que está por realizarse, y entonces, o algo que se realizó. Prevenirse es advertir a una persona de una cosa en especial, que puede producir un daño a esa persona o a esa cosa. Vuelvo a repetir, es adelantarse, es anticiparse, es actuar, no quedarse solamente con el pensamiento, sino hacer todo lo posible para evitar que ocurra algo que no queremos que pase por el daño que puede llegar a producir. Uno dice, bueno, pero esto es demasiado alarmante. Y no lo es. Más cuando se trata de la fe, cuando se trata de la relación entre hermanos, cuando se trata de mi vida, porque también yo puedo ser objeto de ser prevenido, como también cada uno de nosotros podemos ser objetos de ser prevenidos y con honra. Esto es lo importante, con honra. No obviar esa palabra tan importante que habla, porque si no corremos el peligro tal vez de convertirnos en comisarios, en el sentido de estar pendiente o estar más mirando lo que hacen los demás. Con esto no hay que prevenir, hay que cuidar. Entonces yo vivo mirando a todo el mundo, lo que hacen, lo que dicen, a dónde va, a dónde viene, con quién está, con quién no está. El otro día nos cruzamos con Aldana y con Brian, ¿no? Y me decía, hoy nos cruzamos con todo el mundo acá. Y claro, en el barrio, por lo menos los presentes que estamos acá. Y yo a veces veo a gente en Salta, en tantos lados, pero gracias a Dios yo creo que no tenemos esa actitud de estar mirando a ver qué está haciendo, a dónde va, a la hora que viene, cómo está vestido. Eso no es prevenir. Y después utilizar eso para, decirle, mirá, vos estabas caminando por la calle, estabas así, y esto hacías esto, lo otro. No es eso. Eso lamentablemente es ponerse en un papel que no está contemplado en la palabra de Dios. Es prevenirse en el aspecto espiritual más profundo. Por supuesto, si uno ve cosas que están mal, hay fórmulas en la palabra de Dios para tratarlas. Todo está contemplado en las Sagradas Escrituras. Pero pensando en esto, vino a mi corazón la experiencia que se relata en 1 Samuel 25, que todos la conocen, especialmente las hermanas.
porque lo han estudiado, creo yo que lo han tenido en cuenta, y es la experiencia de Abigail con David. Y es un relato tan claro de prevención y de actuar y de anticiparse y de ocuparse y de evitar, desde el punto de vista espiritual, un daño tremendo que iba a ser para todos. En primer lugar, para el rey David, por cuanto iba a hacer algo que seguramente Dios envió a esta mujer sabia, inteligente espiritualmente, con sabiduría, porque así la describe, ¿no? Como una mujer sabia, como una mujer prudente, pero una mujer que recibió el consejo de sus siervos, de sus peones, y le dijeron: mira, ¿qué vas a hacer? Porque la suerte ya está echada, entre otras palabras, no lo hago muy rápido porque el tiempo no da para leer todo el capítulo. ¿Qué vas a hacer? Porque la suerte ya está echada sobre nosotros y David va a ser conforme a lo que recibió de parte de tu esposo. Un hombre tan malo que nadie puede hablarle. Dice, tan malo era, que no permitía que absolutamente nadie le diga nada. Y esta mujer obró, previniendo con honra al rey David. Y amor también al siervo de Dios, porque así lo demuestra. No solamente un amor carnal, porque ella estaba casada y era fiel, no era una mujer infiel, pero sí al reconocer en él que verdaderamente peleaba las guerras de Dios. Y se acerca y toma todas las prevenciones necesarias, porque todo aquello que David había pedido de ayuda a Nabal para que le diese, bueno, ella se ocupó de preparar y de organizar todo y llevárselo ella misma, humillarse delante del rey, cargar el pecado sobre ella. No, es un pasaje precioso, realmente, de humildad, de sabiduría y de ciencia espiritual de cómo tratar una situación semejante. Porque David, ustedes saben muy bien, que era un hombre de Dios, pero también era un hombre de sangre, y venía a hacer lo que tenía que hacer, no iba a dar vueltas, y no iba a quedar uno, dice, así prometió. Es cierto que mañana no va a quedar uno, un meante a la pared, dice, ¿no? Así dice la palabra. Pero esta mujer nos deja este ejemplo de esta prevención, de todo lo que hizo. Después, aún Dios se ocupa de pagar a cada uno conforme a sus hechos, y se ocupa de Nabal y libra a David de ensuciar sus manos con sangre inocente, matando a gente que no tenía nada que ver en la actitud de un hombre malo. Y obra, ustedes conocen la historia, con Nabal como tenía que obrar, y recibe su castigo. Y también Abigail recibe su recompensa, ser hecha esposa del rey, privilegio, una bendición. Y así ella lo toma y lo dice con toda humildad, que estaba dispuesta a hacerlo y lavar los pies de los siervos del rey. Pero qué linda lección esto para aplicarlo. Después cada uno, vuelvo a repetir, para aplicarlo a esta palabra que acá Pablo dice, previniéndonos con honra los unos a los otros. En los distintos casos en los que tal vez el Señor pueda llegar a ponernos y de tener que obrar lo que podemos llegar a obrar, lo que tenemos que llegar a obrar, con el temor que hay que obrar, con el respeto que hay que hacerlo, pero también con autoridad de Dios, porque el ponerse delante del rey era objeto de que si quería cortarle la cabeza, le podía cortar la cabeza y seguir adelante. Más ustedes saben en la condición en que estaban las mujeres en aquel entonces, frente a los hombres y los hombres de guerra.
No obstante, tuvo la valentía de Dios de hacerlo y de prevenir todo el mal que vendría sobre su casa, sobre su vida, la vida de todos los que estaban alrededor de ella, la vida del rey y aún de los soldados del rey. Cuánta extensión. Cuando uno se pone a pensar todos los aspectos que esto abarcó, trae grande bendición al corazón. Y si uno esto lo lleva a la experiencia de la vida cristiana, cuán necesario es que nosotros aprendamos esta lección. Y tal vez, buscar en nuestras propias vidas actitudes cristianas que se asemejen a la de Abigail. Tener esa disposición de corazón, de espíritu, de coraje espiritual, y porque todo nos interesa, todo nos debe afectar, todo nos debe interesar, pero en el buen sentido de la palabra. Como decíamos al principio, ¿no? No como quien se pone por encima de los demás a ver qué hace, la experiencia de Abigail, ese es el ejemplo. Me pareció esto, uno podría buscar muchísimos otros ejemplos en la palabra de Dios, pero qué claro que es, qué concreto ese relato histórico, y se cumple lo que dicen las Escrituras, de que estas cosas fueron escritas para nosotros, para que aprendamos, para que yo medite en ellas, para que lo lea con atención, y no como un relato histórico solamente, sino buscando la lección espiritual a aprender, ya sea hombre o mujer. En este caso fue una mujer. Yo soy hombre, tengo que aprender de Abigail lo que es prevenir con honra. ¿Qué tendría que hacer frente a una situación, frente a un disgusto, frente a una pelea, frente a algo en lo cual yo puedo ver que va a generar mayor daño todavía una determinada situación, algo, no sé, no tengo ejemplos concretos ahora. Cada uno podrá aplicarlo a su vida espiritual, pero la lección está. La experiencia concreta y victoriosa de esta preciosa alma está. La bendición aún en el reconocimiento de David, de que Dios la utilizó. Tuvo la humildad también el rey de escuchar a esta mujer y no dejarse llevar por sus pasiones, por sus arrebatos, por su enojo, por su ira, que uno podría decir estaba justificada, esa ira, estaba justificada, porque le habían pagado con mal y desprecio y habían zaherido a los que él mandó. Motivos, podríamos decir, tenía lo suficiente para obrar como iba dispuesto a hacerlo. Pero la gracia de Dios fue mayor. A través, en este caso no era su hermana, era una creyente del pueblo de Israel, pero que también puede ser entre nosotros un alma que sepa poner paz. Bienaventurados los pacificadores, dice, ¿no? Porque ellos verán a Dios. En lugar de aventar, porque yo pensaba, era la oportunidad de Abigail de librarse de su esposo, tan malo. Era solamente ir a decirle, sí, David, la verdad, Nabal es terrible, no hay forma de acercarse a él, como quien dice, echar nafta al fuego o aventar al fuego. Pero aún de su esposo tuvo misericordia, aún de su esposo. Es una preciosa experiencia, vuelvo a repetir, que me pareció tan oportuna de prevenir, vuelvo a repetir, de anticiparse, de adelantarse, de actuar, de hacer todo lo posible para que no ocurra algo que no queremos que cause tanto daño. Tal vez alguno no sabe en qué o cómo, pero
que nos quede como experiencia, como enseñanza para saber que es bíblico, que es parte de los consejos apostólicos para los creyentes. Ser moderador, tan siquiera de una situación. No inclinarse a una parte, porque vuelvo a repetir, ella podía haberse inclinado a la parte de David, o podía haberse inclinado a la parte del marido, pero no hizo ninguna de las dos cosas. Obró conforme entendió de Dios que tenía que hacerlo. Y en eso estuvo la bendición. Si nosotros aprendemos, y Pablo lo dice, ¿no? No te inclines a una parte. Es decir, uno siempre tiene que tratar de buscar el equilibrio en el Señor. Y frente a tantas situaciones y tantas cosas que hacen a la fraternidad y que están en la vida fraternal, bueno, pueden surgir situaciones en las cuales el Señor nos puede llegar a utilizar como instrumentos de bendición, tratando siempre de llevar esta experiencia a los hermanos. Procurar esto en oración también y luego, bueno, hacer todo aquello que esté a nuestro alcance. Ella hizo lo que estuvo a su alcance, más no podía. No podía hacer más que lo que hizo, pero lo que podía, lo hizo. Gracias a Dios que pudo prevenir y fue de bendición. Que el Señor nos bendiga a nosotros también, nos enseñe estos actos espirituales, de sabiduría espiritual, de entendimiento, de razonamiento, de un sano razonamiento espiritual, para poder hacer siempre en todo lo que a Dios agrada. Y yo estoy seguro que eso agradó a Dios, lo que Abigail hizo con David, su siervo. Que el Señor pues nos bendiga, queridos hermanos.